Cuando el sol nace sobre las arenas doradas del desierto, el antiguo Egipto despierta. Un reino que fue hogar de dioses y faraones, de sabidurías olvidadas y monumentos que desafiaron el tiempo mismo. Durante más de 4000 años, estas estructuras han permanecido en pie, algunas como templos, otras como tumbas y otras como enigmas. Cada piedra, cada jeroglífico, cada alineación fue cuidadosamente colocada para conectar el mundo de los hombres con el de los dioses. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo una civilización sin hierro, sin maquinaria moderna, pudo construir obras que aún hoy desafían la lógica humana? Hoy recorreremos las maravillas del antiguo Egipto, las pirámides de Giza, la Esfinge, los templos de Karnak y Luxor, el majestuoso Abu Simbel y los obeliscos que aún apuntan al cielo como rayos eternos del sol. Acompáñame a descifrar el lenguaje de la eternidad. Las pirámides de Giza, el legado de la eternidad. A unos 20 kilómetros del bullicioso Cairo moderno, se extiende la meseta de Giza, una llanura silenciosa donde 3 gigantes de piedra parecen desafiar al tiempo. Las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, construidas hace más de 4500 años, siguen siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. Fueron erigidas durante la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, entre los años 2600 y 2490 a.C., época en la que Egipto alcanzó la cima de su poder y de su fe en la vida eterna. La primera y más monumental fue la pirámide de Keops, o Yufu en egipcio, mandada a construir por el faraón Khufu, hijo de Seneferu, el gran innovador de la arquitectura piramidal. Con sus 146,6 metros de altura original y una base de 230 metros por lado, fue la estructura más alta del mundo durante casi 4 milenios. Más de 2.300.000 bloques de piedra caliza, algunos de hasta 80 toneladas, fueron cuidadosamente colocados con una precisión milimétrica. Cada lado está orientado casi exactamente a los 4 puntos cardinales, con un margen de error inferior a medio grado, una hazaña que demuestra un conocimiento astronómico adelantado a su tiempo. La Gran Pirámide fue concebida como la morada eterna de Keops, donde su alma ascendería al cielo para unirse con el dios Ra, el Sol. En su interior, un laberinto de túneles conduce a la cámara del rey, donde reposaba el sarcófago de granito rojo extraído de Asuán, símbolo del viaje al más allá. La segunda pirámide pertenece a su hijo, el faraón Kefren, cuyo nombre egipcio era Jafra. Se construyó alrededor del 2520 a.C. y aunque es ligeramente más pequeña, 143 metros de altura, parece más alta porque fue levantada sobre un terreno más elevado. Kefren quiso reflejar el poder heredado de su padre, pero con un diseño aún más majestuoso. A su entrada se alza la gran esfinge, guardiana de su tumba, y en la cúspide de su pirámide aún se conserva parte del revestimiento original de piedra caliza pulida que alguna vez cubrió las 3 pirámides, brillando como oro bajo el sol del mediodía. La tercera y más pequeña, pero no menos significativa, fue la pirámide de Micerinos, o Menkaura, nieto de Keops e hijo de Kefren. Levantada hacia el 2490 a.C., alcanza unos 66 metros de altura y fue revestida con granito rosado de Asuán en su parte inferior, una elección que simbolizaba pureza, regeneración y ascenso espiritual. A su alrededor se construyeron 3 pirámides menores, conocidas como las pirámides de las reinas, destinadas a las esposas y descendientes del faraón. Cada una de las 3 pirámides fue una tumba sagrada, observatorio astronómico y máquina espiritual. Su disposición en el terreno refleja con exactitud las estrellas del cinturón de Orión, que los egipcios asociaban con Osiris,
el dios de la resurrección. Así, el alma del faraón podía ascender a las estrellas y reinar junto a los dioses por toda la eternidad. Hoy, las pirámides de Giza siguen siendo el símbolo más perdurable de Egipto, testimonios de una civilización que no construyó para su tiempo, sino para la eternidad. La Gran Esfinge, el guardián del horizonte. A los pies de la pirámide de Kefren, dormida entre siglos de arena y silencio, se alza una de las esculturas más enigmáticas que el ser humano haya tallado, la Gran Esfinge de Giza. Tallada hace más de 4.500 años, directamente sobre la roca caliza de la meseta, la esfinge no fue construida piedra a piedra, sino esculpida en un solo bloque colosal de más de 70 metros de longitud y 20 de altura. Su cuerpo de león simboliza la fuerza del faraón y su rostro humano, con rasgos serenos y mirada firme hacia el este, representa la sabiduría y el poder divino del rey. La mayoría de los egiptólogos coincide en que fue mandada construir por el faraón Kefren, Jafra, hijo de Keops, alrededor del 2500 a.C., como guardián del complejo funerario que lleva su nombre. Su propósito era proteger las puertas del más allá y custodiar el camino hacia la eternidad. Por eso, su nombre antiguo era Hor-em-Akhet, que significa Horus del horizonte, el dios halcón que observaba el amanecer y anunciaba el renacer del sol. Originalmente, la esfinge no tenía el color desgastado que hoy conocemos. Estaba pintada en tonos vivos, el cuerpo ocre, la cabeza cubierta con un nemes azul y dorado, y los labios y ojos delineados con pigmentos negros, creando una figura majestuosa que resplandecía bajo la luz del amanecer. Durante siglos, las tormentas de arena la fueron cubriendo casi por completo. El faraón Tutmosis IV, 1000 años después, la encontró semienterrada, y según la leyenda, mientras dormía a su sombra, soñó que la esfinge le habló: «Si me liberas de la arena, serás coronado faraón de Egipto». El joven cumplió la promesa y mandó excavarla y restaurarla, dejando entre sus patas la estela del sueño donde grabó este prodigio. Pero la esfinge guarda muchos más secretos. Algunos arqueólogos han encontrado túneles y cavidades bajo su cuerpo, y las teorías más atrevidas sugieren que allí podrían existir cámaras aún no exploradas, quizá utilizadas por sacerdotes de Amón o como depósitos de textos sagrados perdidos. Otros estudios, observando la erosión del cuerpo, sugieren que la esfinge podría ser incluso más antigua que las pirámides, tallada originalmente durante un período anterior a la Cuarta Dinastía. Un debate que sigue abierto y alimenta el misterio. También ha sufrido los estragos del tiempo y de los hombres. Su nariz y barba real fueron destruidas hace siglos, no por las tropas de Napoleón, como se dice a menudo, sino por fanáticos iconoclastas en el siglo XIV que la consideraban símbolo de idolatría. Hoy, parte de su barba se conserva en el Museo Británico y en el Museo de El Cairo. Pese a todo, la Gran Esfinge sigue allí, vigilando los horizontes de Egipto, inmóvil, enigmática y eterna. Cada amanecer, sus ojos de piedra se abren para contemplar el sol renacer, repitiendo un ritual que ha durado más de 4 milenios y medio. Algunos dicen que su silencio esconde las respuestas más antiguas del mundo. Otros, que simplemente observa, paciente, esperando a que la humanidad esté lista para comprender lo que ella siempre ha sabido: que el tiempo no destruye, solo transforma. Karnak, la ciudad de los dioses. A orillas del río Nilo, en el corazón de Tebas, la actual Luxor, se alza una de las obras más colosales del ingenio humano, el templo de Karnak, también conocido como Ipet Sut, que significa el lugar más venerado. Fue el centro religioso más importante del antiguo Egipto durante más de 1500 años.
y su construcción no fue obra de un solo faraón, sino de más de 30 reyes que, generación tras generación, fueron añadiendo salas, patios, santuarios y obeliscos hasta convertirlo en el mayor complejo religioso jamás levantado por el hombre. Su historia comenzó hacia el 2000 a.C. bajo el faraón Sesostris I de la 12ª dinastía, pero alcanzó su máximo esplendor durante el Imperio Nuevo, con faraones como Tutmosis III, Hatshepsut, Seti I y Ramsés II. Cada uno quiso dejar su huella eterna en este santuario dedicado al dios Amón-Ra, el dios del sol y creador del universo, que los egipcios consideraban el padre de todos los dioses y protector del trono faraónico. El complejo de Karnak cubre más de 100 hectáreas, una ciudad entera de piedra y jeroglíficos. Su entrada está flanqueada por una avenida de esfinges con cabeza de carnero, símbolo del dios Amón, que servía de camino ceremonial para las procesiones divinas. El corazón de Karnak es el gran salón hipóstilo, una sala que deja sin aliento a quien la contempla. Fue construido por Seti I y completado por su hijo Ramsés II, y está formado por 134 columnas gigantes que alcanzan los 23 metros de altura. Cada una de ellas está cubierta de jeroglíficos tallados con una precisión casi imposible, relatando las victorias de los faraones y sus ofrendas a los dioses. Cuando los rayos del sol atraviesan las rendijas del techo, la luz se filtra entre las columnas como un río dorado. Las sombras se alargan, los relieves cobran vida, y uno puede imaginar los himnos que resonaban en la antigüedad cuando los sacerdotes de Amón realizaban los rituales del amanecer. Cada año, durante el festival de Opet, las estatuas sagradas de Amón, su esposa Mut y su hijo Khonsu eran llevadas desde Karnak hasta el templo de Luxor en barcas doradas sobre el Nilo. Era una procesión majestuosa que simbolizaba la renovación del poder divino del faraón, la unión del hombre con los dioses y el renacimiento del ciclo solar. Los muros de Karnak también fueron escenarios de poder político. Aquí, los sacerdotes de Amón llegaron a tener una influencia tan grande que en ocasiones rivalizaban con el propio faraón. Karnak era más que un templo, era el corazón espiritual, científico y astronómico de Egipto. En sus muros se registraban los calendarios solares, los movimientos de las estrellas y los ritos que marcaban las estaciones del año. Hoy, aunque erosionado por los siglos y las tormentas del desierto, Karnak sigue siendo una sinfonía de piedra. Sus columnas agrietadas aún proyectan sombras de poder y fe. Quien camina entre ellas siente que pisa un territorio sagrado, donde el aire conserva el aliento de los faraones. Más que ruinas, Karnak es un recordatorio eterno de lo que el hombre puede crear cuando su propósito no es solo dominar la tierra, sino alcanzar a los dioses. El templo de Luxor, el trono de los faraones. A tan solo 3 kilómetros al sur de Karnak se levanta uno de los templos más elegantes y simbólicos del antiguo Egipto, el templo de Luxor, conocido en la antigüedad como Ipet Resit, el santuario del sur. Fue mandado construir hacia el año 1400 a.C. por el faraón Amenhotep III, uno de los grandes reyes de la 18 dinastía, durante una época de esplendor y estabilidad en el Imperio Nuevo. Décadas más tarde, el faraón Ramsés II, de la 19ª dinastía, amplió su estructura, añadió patios, estatuas colosales y obeliscos, y dejó su huella inconfundible en el corazón de Tebas. Luxor no fue concebido como templo funerario, sino como templo de la vida. Aquí se celebraba el festival de Opet, una de las ceremonias más sagradas del calendario egipcio. Durante esta festividad, las estatuas de los dioses Amón-Ra, su esposa Mut y su hijo Khonsu
eran trasladadas desde el templo de Karnak hasta Luxor, en una procesión fluvial por el Nilo que representaba la renovación del poder del faraón y su unión simbólica con el dios solar. Las orillas del río se llenaban de cantos, incienso y antorchas. Los sacerdotes marchaban entre perfumes y el pueblo se reunía para presenciar el viaje de los dioses bajo las estrellas. Era el renacimiento espiritual del reino. El templo está precedido por una gran avenida de esfinges construida bajo el reinado de Nectanebo I, 1000 años después, que unía Luxor con Karnak a través de casi 3 kilómetros de columnas y esculturas. Era el camino ceremonial de los dioses. En su entrada principal se alzan los colosos de Ramsés II, imponentes figuras de granito de más de 15 metros de altura que flanqueaban originalmente 2 obeliscos. Solo uno permanece hoy en Egipto, el otro fue obsequiado a Francia en el siglo XIX y se erige ahora en la Plaza de la Concordia, en París. Dentro, los muros de Luxor narran escenas de coronaciones divinas, rituales, batallas y ofrendas. Los relieves muestran a Ramsés II presentando sacrificios a Amón-Ra y a los sacerdotes entonando himnos que proclamaban su inmortalidad. Los jeroglíficos aún conservan rastros de pintura, recordándonos que, en su tiempo, Luxor fue un templo lleno de color y vida. Con el paso de los siglos, Luxor fue testigo de nuevas eras. Durante el periodo cristiano, parte del templo se transformó en iglesia. Más tarde, en el siglo XIV, los musulmanes construyeron sobre él la mezquita de Abu el-Hagag, que aún se levanta sobre las antiguas piedras del santuario como un símbolo de continuidad espiritual a través del tiempo. Hoy, el templo de Luxor sigue vivo. De día, el sol acaricia sus relieves dorados. De noche, las luces lo envuelven en un resplandor dorado que parece traer de vuelta a los faraones. Sus columnas se alzan como guardianas del pasado y su sombra se proyecta sobre el Nilo como un eco del poder divino. Luxor fue más que un templo. Fue el escenario donde los dioses y los hombres se encontraban, donde el faraón reafirmaba su condición de hijo del sol, y donde la vida, la muerte y la eternidad se fundían en un mismo resplandor. Abu Simbel, el Templo del Sol. En el extremo sur de Egipto, donde el desierto se funde con el Nilo, se alza una maravilla tallada directamente en la roca, el templo de Abu Simbel, el monumento que inmortalizó la grandeza del faraón Ramsés II. Fue mandado construir hacia el 1264 a.C., durante la 19ª dinastía, en una época en la que Egipto dominaba un vasto imperio que se extendía hasta Siria y Nubia. Abu Simbel fue más que una ofrenda a los dioses. Fue un mensaje político, una proclamación de poder grabada en piedra. La fachada del templo está presidida por 4 estatuas colosales de Ramsés II, cada una de más de 20 metros de altura, talladas directamente en el acantilado de arenisca que mira hacia el este. Sus rasgos, serenos y majestuosos, simbolizan al faraón como un dios viviente, una encarnación de Ra-Horajti, el sol en su forma más gloriosa. A sus pies, pequeñas figuras representan a su esposa, la reina Nefertari, y a sus hijos, recordando que su linaje también estaba tocado por la divinidad. El interior del templo es un corredor profundo de 60 metros, adornado con relieves que narran las victorias militares del faraón, como la célebre batalla de Kadesh, donde Ramsés proclamó haber derrotado al ejército hitita. En las paredes, los dioses Amón-Ra, Ptah y Ra-Horajti reciben ofrendas, mientras Ramsés aparece representado con la misma escala que ellos, no como un simple mortal, sino como su igual. Pero el verdadero milagro de Abu Simbel ocurre con el sol. 2 veces al año, el 21 de febrero y el 21 de octubre,
Los rayos del amanecer penetran hasta el santuario interior, iluminando las estatuas de Ra-Horajti, Amón-Ra y del propio Ramsés, dejando en penumbra únicamente a Ptah, el dios de la oscuridad y el renacimiento. Este fenómeno, calculado con una precisión astronómica asombrosa, demuestra que el templo no fue solo una obra de arte, sino también un observatorio solar, una manifestación arquitectónica del ciclo divino del Sol y la eternidad del faraón. Más de 3000 años después, Abu Simbel enfrentó su mayor amenaza. En la década de 1960, la construcción de la gran presa de Asuán amenazaba con sumergir el templo bajo las aguas del recién creado lago Nasser. Pero la humanidad no permitió que esta joya desapareciera. En una hazaña sin precedentes, arqueólogos e ingenieros de todo el mundo, con la ayuda de la UNESCO, cortaron el templo en más de 1000 bloques, cada uno de hasta 30 toneladas, y lo trasladaron piedra por piedra a un terreno 65 metros más alto y 200 metros más atrás, reconstruyéndolo exactamente como fue, manteniendo incluso su alineación solar original. Este esfuerzo monumental salvó no solo a Abu Simbel, sino también otros templos de Nubia, y marcó el inicio de la cooperación internacional para proteger el patrimonio cultural de la humanidad. Hoy, Abu Simbel se alza frente al lago Nasser, mirando hacia el horizonte como hace más de 30 siglos. Cada amanecer ilumina su fachada, recordando al mundo que el poder humano puede mover montañas. Pero solo el espíritu logra que la memoria perdure. Abu Simbel no es solo un templo, es la promesa de un rey inmortal y la prueba de que, cuando el hombre construye con propósito, sus obras trascienden el tiempo y se convierten en eternidad. El Valle de los Reyes, el reino eterno de los faraones. A las sombras de Tebas, entre colinas de piedra caliza talladas por el tiempo, se encuentra uno de los lugares más sagrados del antiguo Egipto, el Valle de los Reyes. Aquí, ocultos bajo la arena del desierto, los faraones del Imperio Nuevo, desde Tutmosis I hasta Ramsés XI, buscaron reposo eterno, lejos de los saqueadores y los ojos profanos. Era el cementerio real de la 18, 19 y 20 dinastía, donde los reyes no construyeron monumentos que desafiaran el cielo, sino tumbas que descendían hacia las profundidades de la tierra. El valle fue elegido alrededor del 1500 a.C., durante el reinado de Tutmosis I, por consejo de su arquitecto Ineni, quien buscaba un lugar oculto, silencioso y protegido por las montañas. El pico rocoso que domina el valle, conocido como el Qurn, tiene forma de pirámide natural, como si la naturaleza misma hubiera levantado una tumba en honor a los faraones. A diferencia de las pirámides del Imperio Antiguo, aquí la arquitectura se volvió subterránea y simbólica. Cada tumba era un viaje hacia el más allá, una representación del recorrido del sol a través del Duat, el inframundo. Los corredores descendían en espiral hacia las cámaras funerarias, decoradas con escenas del Libro de los Muertos, el Libro de las Puertas y el Libro de Amduat, textos sagrados que guiaban el alma del faraón en su tránsito hacia la vida eterna. En las paredes, los dioses Ra, Osiris, Horus, Anubis y Tot aparecen acompañando al rey en su juicio, mientras jeroglíficos dorados brillaban a la luz de las antorchas. Los techos estrellados simbolizaban el firmamento y las cámaras interiores representaban el útero de la diosa Nut, donde el faraón renacía como dios del amanecer. Hasta hoy se han descubierto más de 60 tumbas, aunque se cree que aún hay otras por hallar. Entre ellas, la más famosa es la de Tutankamón, KB62, descubierta en 1922 por Howard Carter. Su hallazgo fue uno de los momentos más grandes de la arqueología moderna. El sarcófago de oro macizo, las máscaras funerarias, los carros, tronos y tesoros
revelaron al mundo una tumba prácticamente intacta, un portal abierto hacia la vida cotidiana de los faraones. Cuando Carter abrió el primer muro y sostuvo su lámpara, Lord Carnarvon le preguntó: ¿ves algo? Y él respondió: sí, cosas maravillosas. Esa frase quedó grabada en la historia como testimonio de lo que el hombre sintió al mirar, por primera vez en 3000 años, el rostro dorado de un faraón. Pero no solo Tutankamón descansa aquí. También lo hacen Ramsés II, Seti I, Amenhotep II, Horemheb, Tutmosis III y muchos otros constructores del imperio. Cada tumba es distinta, unas con corredores interminables, otras con bóvedas pintadas de azul profundo, otras selladas durante siglos bajo toneladas de piedra. El Valle de los Reyes no fue un simple cementerio, fue un santuario de transformación, el lugar donde los faraones dejaban atrás su humanidad para fundirse con los dioses del firmamento. Hoy, este valle sagrado sigue respirando historia. El eco de los antiguos cánticos parece flotar en el aire. Y mientras el viento recorre sus pasadizos silenciosos, uno puede sentir que cada piedra aún guarda el susurro de los reyes, esperando pacientemente el amanecer de una nueva eternidad. Porque aquí, en el Valle de los Reyes, la muerte no fue un final, sino el comienzo del viaje hacia el infinito. Los obeliscos egipcios, los rayos del sol. En todo Egipto, desde Tebas hasta Heliópolis, se alzaban columnas de piedra que parecían tocar el cielo, altas, esbeltas, eternas. Los antiguos las llamaban tejen, nosotros las conocemos como obeliscos. Cada obelisco era más que un monumento, era un rayo del dios Ra solidificado en piedra, una ofrenda al sol y a la eternidad. Su forma puntiaguda simbolizaba la conexión entre la tierra y el firmamento, entre los hombres y los dioses. Los obeliscos eran tallados en una sola pieza de granito rojo extraído de las canteras de Asuán, a más de 800 kilómetros al sur del Cairo. Allí, bajo un sol implacable, los artesanos trabajaban durante años con herramientas de diorita, golpeando y puliendo con una precisión casi imposible. Uno de los mayores misterios de la ingeniería antigua yace aún en Asuán, el llamado obelisco inacabado, que habría medido 42 metros de altura y pesado más de 1100 toneladas. Se fracturó antes de ser desprendido de la roca, quedando allí como un testimonio eterno del esfuerzo humano y de la audacia egipcia. ¿Cómo trasladaban estos gigantes de piedra a cientos de kilómetros hasta los templos? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que los transportaban sobre barcazas por el Nilo, otros que se erigían mediante rampas y contrapesos. Sea cual sea la verdad, su perfección desafía incluso a la tecnología moderna. Cada obelisco era colocado frente a los templos principales, especialmente los dedicados al dios Amón-Ra. En su cúspide, el piramidión, una pequeña pirámide recubierta de oro o electrum, reflejaba los primeros rayos del amanecer, convirtiéndose en un faro solar que anunciaba el renacer diario del dios. Los faraones Tutmosis III, Hatshepsut, Ramsés II y Tutmosis I fueron los grandes constructores de obeliscos. La reina Hatshepsut, una de las pocas mujeres que gobernó Egipto, mandó erigir 2 colosos de granito en Karnak, uno de los cuales aún se alza intacto a más de 29 metros de altura. Su inscripción reza: «He actuado por amor a Ra, para que mi nombre viva eternamente». Con el paso de los siglos, muchos de estos monolitos fueron llevados a tierras lejanas. Uno se alza hoy en Londres, otro en París, otro en Roma y otro en Estambul. Viajes milenarios que dispersaron los rayos del sol egipcio por el mundo entero. Pero los que permanecen en Egipto siguen apuntando al mismo cielo que miraron los faraones, testigos de una civilización
que entendía la eternidad no como un concepto, sino como una construcción tangible. Los obeliscos son la síntesis perfecta del pensamiento egipcio: belleza, fe y conocimiento unidos en una sola forma. Cada jeroglífico tallado en su superficie no es solo escritura, sino una plegaria vertical que se eleva hacia el sol. Hoy, cuando la luz del amanecer toca su cúspide, parece que el tiempo se detiene, como si los dioses aún escucharan las oraciones de quienes los levantaron. Los obeliscos son los últimos rayos del Egipto eterno, la voz petrificada del sol, recordándonos que lo divino puede habitar en la piedra y que incluso la luz puede tener forma. A lo largo de los siglos, el mundo ha cambiado 1000 veces, pero Egipto sigue ahí. Sus piedras no hablan y, sin embargo, lo dicen todo. Hablan de una humanidad que soñó con vencer a la muerte, de manos que esculpieron la fe y de un pueblo que quiso dejar constancia de su alma en la eternidad. El tiempo ha borrado imperios, nombres, lenguas, pero no ha podido borrar esto: la certeza de que lo grandioso no es lo que dura poco, sino lo que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Y mientras el sol siga saliendo sobre las arenas de Egipto, sus monumentos seguirán recordándonos quiénes fuimos y todo lo que aún podemos llegar a ser.